Isaac del Toro se está preparando para el objetivo más importante que le queda esta temporada, el Mundial de Ruta en Montreal. Y todo apunta a que, cuando llegue el 27 de septiembre, no va a encontrarse solamente con Pogačar y con Evenepoel en la línea de salida. Se va a encontrar, muy probablemente, con el mismo corredor que se rompió la clavícula en pleno Tour de Francia, peleando contra él por el podio, Jonas Vingegaard. Porque aquí está el dato que cambia por completo cómo hay que ver este mundial. Vingegaard sufrió una fractura de clavícula tras una caída en la etapa 15 del Tour de Francia, cuando todavía peleaba por la segunda plaza de la general. Fue operado, la cirugía salió bien y su equipo, Pisma, ha sido muy cauto a la hora de poner fecha a su regreso. Pero hay una excepción a esa cautela, y es precisamente el Mundial de Montreal. Su compañero Mads Pedersen ya le ha lanzado un mensaje público diciéndole que su clavícula va a estar curada para cuando se dispute esa carrera. Y desde Dinamarca hay una esperanza real de que esa sea, precisamente, la carrera elegida para su regreso a la competición. Quédate, porque en unos minutos te voy a explicar por qué el 27 de septiembre tiene sentido como fecha de regreso para Vingegaard. ¿Qué significaría para Isaac del Toro tener que enfrentarse otra vez a él tan pronto después de la caída? ¿Y cómo cambia esto el planteamiento completo que te contamos hace unos días sobre las opciones de medalla del mexicano en ese circuito? Vamos primero con los tiempos de recuperación, porque son la base de toda esta historia. Para un ciclista de élite con una fractura de clavícula relativamente simple, como parece ser el caso de Vingegaard, la recuperación y la vuelta a los entrenamientos suele tardar entre 3 y 4 semanas. Su caída fue en la etapa 15 del Tour de Francia, a finales de julio. Contando desde ahí, para cuando llegue el 27 de septiembre, habrán pasado más de 2 meses completos. Tiempo de sobra, físicamente, para completar la recuperación de la fractura y recuperar además una base mínima de forma competitiva, aunque esté lejos todavía de su mejor nivel de la temporada. Y eso no es lo más importante de esta historia. En unos minutos vas a entender por qué, si Vingegaard efectivamente vuelve en Montreal, esa carrera se convierte en algo mucho más grande que una simple prueba de fondo de temporada para él, y lo que eso significa para la estrategia de carrera de Isaac del Toro. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí seguimos cada pieza de esta historia, capítulo a capítulo. Vamos con lo que significaría este regreso para el propio Vingegaard. Si Montreal es su primera carrera después de la caída, no va a llegar con el nivel de forma de un corredor que lleva toda la temporada compitiendo sin parar. Va a llegar con las piernas frescas de alguien que ha pasado semanas sin competir, pero también con la incertidumbre de no saber exactamente en qué punto de forma real se encuentra después de una lesión de este tipo. Eso es una variable completamente distinta a la que representan Pogačar o Evenepoel, que van a llegar a Montreal en plena forma de fin de temporada, encadenando carreras sin descanso forzado de por medio. Pero eso no es todo, porque aquí está el motivo real por el que Dinamarca quiere que Vingegaard vuelva justo en esa carrera y no en cualquier otra. El Mundial de Ruta no es una carrera cualquiera del calendario, es el evento que define quién viste el maillot arcoíris durante toda la temporada siguiente, y es también una de las pocas citas del año donde un corredor compite representando a su país, no a su equipo de trabajo. Para un corredor como Vingegaard, que se queda sin opciones de terminar bien una temporada marcada por la caída y por perder la pelea directa con Pogačar en el Tour, cerrar el año peleando una medalla mundial sería, psicológicamente, una manera muy distinta de terminar la temporada que simplemente desaparecer hasta el año que viene. Todavía no te he contado la parte que más debería importarte si eres seguidor de Isaac del Toro. Porque en el video que hicimos hace unos días sobre las opciones de Del Toro en Montreal, ya te explicamos que el circuito de Mont-Royal favorece a corredores explosivos como Pogačar y Evenepoel más que al perfil de escalador de fondo que ha llevado a Del Toro al podio del Tour de Francia. Ahora, con Vingegaard como posible tercer favorito añadido a esa ecuación, el grupo de corredores de máximo nivel que Isaac del Toro va a tener que superar en Montreal se hace todavía más largo. Y hay que recordar que Vingegaard, aunque llegue con menos rodaje reciente, es un corredor que ya demostró en este mismo Tour de Francia que podía plantarle cara a Pogačar en la montaña
antes de su caída. Y conviene mirar también lo que representa Vingegaard como corredor cuando está en su mejor nivel, para entender por qué su sola posibilidad de estar en la salida cambia el análisis completo de esta carrera. Antes de su caída, Vingegaard era junto a Pogačar el corredor que mejor estaba sosteniendo el ritmo en las etapas de montaña más duras del Tour de Francia, incluida la etapa del Tourmalet, donde solo Pogačar pudo seguirle el ritmo durante buena parte de la subida. Es decir, no hablamos de un corredor que llegue a Montreal como comodín de última hora sin opciones reales. Hablamos de uno de los 2 o 3 mejores escaladores de fondo del mundo en este momento, que además, por el perfil del circuito, tiene que compensar más desventaja de estilo que Pogačar o Evenepoel, pero mucha menos que la mayoría del resto del pelotón. Y hay otro ángulo importante que conviene explicar: cómo funciona la selección de corredores para un mundial cuando uno de los candidatos viene de una lesión reciente. Las federaciones nacionales suelen dar un margen de confianza mayor a corredores de este calibre, esperando confirmación de forma hasta prácticamente el último momento antes de cerrar la convocatoria definitiva. Eso significa que la incertidumbre sobre la presencia de Vingegaard en Montreal probablemente no se va a resolver con semanas de antelación, sino que se puede mantener abierta casi hasta los días previos a la carrera, generando toda una previa cargada de rumores y actualizaciones constantes sobre su estado físico real. Y esto nos lleva a la pregunta que de verdad importa en esta historia: si Vingegaard efectivamente aparece en la línea de salida de Montreal, ¿juega a favor o en contra de Isaac del Toro? Porque hay un argumento para cada lado. En contra, evidentemente, suma otro corredor de máximo nivel a la lista de rivales por la medalla, pero a favor, un Vingegaard recién llegado de una lesión, sin el ritmo de competición de las últimas semanas, es también un corredor más vulnerable al desgaste que exige un circuito tan repetitivo y duro como el de Mont Royal. Si la carrera se hace suficientemente dura, suficientemente larga, ese factor de falta de rodaje podría jugar en contra del propio Vingegaard antes que en contra de Isaac del Toro, que sí que va a llegar a Montreal con las piernas frescas, aunque por un motivo completamente distinto: la decisión de UAE de reservarlo, dejándolo fuera de la Vuelta a España. Y hay una última pieza de este rompecabezas que conviene no perder de vista. El propio equipo Visma-Lease Bike todavía no ha puesto fecha oficial ni ha confirmado nada más allá de la esperanza pública de Mads Pedersen. Eso significa que, hasta que no haya un comunicado oficial, todo lo que se dice sobre el regreso de Vingegaard en Montreal sigue siendo, técnicamente, una posibilidad y no un hecho confirmado. Pero en el ciclismo profesional, este tipo de mensajes públicos de un compañero de equipo casi nunca se lanzan al aire sin fundamento. Cuando un corredor del calibre de Pedersen se moja de esa manera, señalando una fecha tan concreta como el Mundial, normalmente es porque dentro del equipo ya se está trabajando activamente con ese objetivo en la cabeza, aunque todavía no se haya anunciado de forma oficial. Justo cuando crees que ya lo sabes todo sobre este tema, hay un matiz más que conviene no dejar pasar. Ese es precisamente el punto en común entre Isaac del Toro y Jonas Vingegaard de cara a Montreal. Los dos van a llegar a esa carrera con piernas más frescas que sus rivales directos, aunque por caminos completamente distintos. Uno por una decisión planificada de su equipo, el otro por una lesión que no eligió, pero que, sin querer, podría darle un descanso forzado justo antes del objetivo más importante del cierre de temporada. En un deporte donde el desgaste acumulado de toda la temporada pesa tanto como el talento puro, esa coincidencia podría ser más relevante de lo que parece a simple vista. Y conviene recordar algo más sobre la relación deportiva entre estos dos corredores este año. Isaac del Toro esquivó precisamente la caída que sacó a Vingegaard de la pelea por el podio del Tour de Francia, en un momento de la carrera en el que ambos se jugaban directamente una posición en la clasificación general. Si vuelven a coincidir en Montreal, no sería la primera vez que sus caminos se cruzan en un momento decisivo de la temporada, y esta vez ninguno de los dos tendría el respaldo completo de su equipo World Tour tras de sí, sino la estructura mucho más reducida de sus selecciones nacionales. Así que volvamos a la pregunta del principio, la que te hice al comienzo de este video. Isaac del Toro se juega el Mundial de Montreal contra un Vingegaard que, según todo lo que se sabe hasta ahora, podría estar volviendo a la competición
justo en esa carrera, más de 2 meses después de romperse la clavícula en el Tour de Francia. Con Pogačar como máximo favorito por el perfil del circuito, con Evenepoel como la otra gran amenaza confirmada y con Vingegaard como el factor sorpresa que nadie estaba contando hace unas semanas, Isaac del Toro llega a este objetivo con más incógnitas de las que parecía tener cuando se anunció el recorrido. Y conviene cerrar pensando en lo que esto significa para el propio Isaac del Toro de cara a su planificación de las próximas semanas. Ya no basta con preparar el circuito de Mont-Royal y estudiar el estilo de Pogačar y Evenepoel. Ahora también hay que tener en la cabeza un escenario en el que Vingegaard aparezca en la salida con algo que ningún otro favorito va a tener: nada que perder. Un corredor que vuelve de una lesión, sin presión real de resultado después de una temporada ya marcada por la caída, suele correr distinto a como corre cuando defiende una clasificación general completa. Y eso, en una carrera de un solo día, puede convertirlo en un rival todavía más impredecible que si llegara en plena forma dominando el calendario como venía haciendo antes del Tour. Si esta historia te ha dejado con ganas de seguir la previa completa de este mundial, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal según se confirme la lista definitiva de corredores. Aquí no solo te contamos quién compite, te contamos cómo llega cada uno y por qué eso puede decidir la carrera antes de que se dispare el primer kilómetro. Suscríbete y no te pierdas la actualización en cuanto Visma confirme si Vingegaard estará en la salida de Montreal.